¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Quería hacer un video para hablar un poco de uno de los problemas que me parece más evidentes en la enseñanza de Lacan, en las investigaciones de Lacan, que tiene que ver con una gran tensión dicotómica de conceptos dicotómicos que se mantiene en toda la enseñanza del seminario 1, pasando por todo el medio hasta el 27 inclusive. Es una tensión dicotómica que tiene que ver con algo muy propio inclusive de las ciencias humanas. No es una cuestión que simplemente toca el psicoanálisis, sino a todas las ciencias humanas, que tiene que ver con lo objetivo y lo relativo o subjetivo, ¿no? Lo objetivo por un lado, lo relativo subjetivo por el otro. ¿Qué es lo que en una dialéctica humana se puede considerar objetivizable y qué es lo que introduce la variable de la subjetivación, de la relativización? Y eso en general, de nuevo, en las ciencias humanas enteras propone varios problemas que se han intentado sortear de diferentes maneras. Me parece que Lacan, alrededor de su enseñanza, propone duplas que tienen que ver con esta diferencia y que, de hecho, si tuviera que diagnosticar uno de los problemas más grandes a la hora de leer a Lacan, en el sentido de que se suelen entender un millón de cosas muy, muy contradictorias en gente que se dedica a leerlo, a estudiarlo por décadas más, toda su vida, inclusive muchos analistas u otras especialidades que se dedican a estudiar muchísimo un autor como Lacan y llegan a conclusiones muy disímiles, ¿no? Y en general, la cuestión de más tensión en las discusiones entre distintas escuelas de estudio de las investigaciones de Lacan y otras cuestiones de psicoanálisis suelen girar alrededor de este tema de lo objetivo y lo subjetivo. Y ahora voy a decir bien cuáles son las dicotomías en las que se ve esto, ¿no? Y que si se ordenan bien, me parece que se puede ordenar muchísimo mejor uno en las investigaciones de Lacan, no para repetirlo, porque eso es muy importante. Me parece que muchos autores, cuando uno piensa que el autor está de alguna manera por encima siempre del lector, uno lo estudia de manera que simplemente le interesa apegarse exactamente a lo que dijo el autor, de manera que uno nada más se ocupa de repetirlo, ¿no? Que repetir es una... Ahí me parece que está bueno hacer una diferenciación muy grande entre lo que es repetir un texto y discutir un texto. Me parece que si se va a estudiar a cualquier autor, Lacan o cualquier otro, es necesario, para sacar algo útil para uno mismo de ahí, que uno lo estudie de manera que lo discuta mientras lo estudia. Y no que quede solamente en la mera repetición. Porque en la repetición sola no se sabe nada, no hay flexibilidad, en el sentido de que solamente se repite un texto que es igual a sí mismo y que no se puede adaptar ni siquiera una mirada clínica, porque no se sabe qué sacar de ahí para adaptarlo a una clínica variable, a cualquier tipo de varianza. Digamos, en ese sentido me parece que hay que hacer una diferencia importante. Porque a un texto o se lo discuten o se lo repite, ¿sí? Repetirlo solo sirve para sacarse un 10, ser un buen alumno si se quiere, y discutirlo implica que se pueda llegar a articular algo en paralelo a ese texto, ¿no? Pero obviamente en relación a ese texto. Es decir, si Lacan está hablando de teoría de conjuntos para explicar cómo a él le parece que se abordan ciertos movimientos del significante, uno puede repetirlo y decir, bueno, Lacan dice que acá pasa tal y tal cosa, pero no implica que uno entienda nada de lo que está sucediendo ahí. O uno puede estudiar también paralelamente de qué se trata la teoría de conjuntos y discutirle el texto de Lacan. Decir, bueno, acá debe estar diciendo esto porque en la teoría de conjuntos se articulan estas cosas, el significante, si Lacan está diciendo que se mueve de esta manera en esta página en relación a esta parte de la teoría de conjuntos, digamos, me puede cerrar por esto otro, o inclusive puedo decir no me cierra, o inclusive puedo llegar a decir yo lo articularía, o sea, entiendo lo que va, o me parece entender a lo que va, interpretar que entiendo lo que va, pero lo articularía de esta otra manera. Digamos, no es lo mismo que se tienda a repetirlo. El problema es que un autor como Lacan, que habla de 500 disciplinas distintas o de 500 temas diferentes, obliga a que si uno lo va a discutir, es decir, estudiarlo de la única manera útil que pueda haber,
obliga a que uno tenga que paralelamente estudiar un montón de temas y implica una dificultad muchísimo mayor de lo que es repetir. Si uno va a quererse sacar un 10 en la facultad, es sencillo, simplemente hay que repetir lo que el profesor quiere, ni siquiera necesariamente lo que el texto dice, lo que el profesor tiene ganas o le parece más importante en un texto, uno en general repite eso, la nota en general se acerca al 10, mientras más se acerque uno a la visión del profesor de turno. En general, varían un montón las evaluaciones, pero el sistema académico suele tender a eso, con sus variaciones, pero suele tender a eso. Entonces me parece que con respecto a Freud, Lacan o cualquier otro autor, psicoanalítico no, puede ser de cualquier disciplina, inclusive este problema lo vi planteado por un matemático que decía que le parecía un problema cuando los alumnos en matemática, para resolver problemas, lo hacían mecánicamente en el sentido de que repetían, de que ya identificaban que determinado problema se solía resolver con determinada fórmula, pero no tenían la flexibilidad, muchos, lo que veía este matemático como problemático, era que muchos alumnos no terminaban de tener la flexibilidad de comprender bien el uso de esas fórmulas para poderlo usar en problemas que van a variar. Es decir, en los exámenes te pueden poner 2 o 3 problemas y que se repitan de determinada manera. Y uno sabe resolver esos. Pero si uno sabe por cómo, en qué contexto, digamos, o en qué diferentes contextos se pueden aplicar las fórmulas, y sabe por qué la fórmula está estructurada de una manera y no de otra, tiene la posibilidad de poder aplicar fórmulas distintas para problemas variables después en la vida diaria o en las cosas, digamos, que no tengan que ver con la mecánica de lo que se repite en la facultad, que en general van a ser cosas recortadas, algunas cosas muy precisas y recortadas. Entonces, si uno puede discutirle eso, entender mejor, manipular mejor, digamos, esas fórmulas, uno las puede aplicar de manera más variable. De nuevo, esta diferencia entre repetir y poder estar a la altura de discutir un texto, que por supuesto va a tener sus variables, pero me parece que uno tiene que tender a esa discusión más que a la repetición. Porque hice un escrito muy corto con respecto a esto para ordenarme un poco en el video. Entonces, sí, la repetición esquiva la variedad a la que apuntaría la discusión, ya que apunta a volver siempre al mismo lugar, que es como Lacan define lo real. Razón por la cual ubico en la repetición, en otros posteos que hice del Instagram, ubico la repetición con la fórmula tautológica de x igual a x. ¿No? Algo que estoy repitiendo, estoy diciendo algo concreto, es igual a eso, diferente de decir otras cosas, pero no implica que lo pueda asociar a nada, no implica que lo pueda articular a otra cosa, salvo que lo manipule como para que se me ocurra una articulación posible. Después uno puede suponer que alguien está más o menos equivocado en esas lecturas, articulaciones, pero aún así me parece importante marcar esa diferencia con tender a repetir y tratar de articular. De hecho, en el psicoanálisis no se suele plantear la necesidad de que los alumnos articulen por su cuenta cómo están entendiendo los conceptos. En la facultad no se suele hacer eso. Y después cuando llega la hora de articular un concepto, ahí cuando uno mismo lo está escribiendo, se da cuenta que tanto lo está manejando o no, porque está ahí obligado a articularlo. Y me parece que sería ventajoso que uno ya se adelante a eso y sepa que tiene que hacer una articulación paralela a los textos para ver cómo realmente está entendiendo esas conceptualizaciones. Si simplemente uno lo estaba más o menos repitiendo, o realmente uno tiene un manejo flexible de lo que está leyendo, aprendiendo, etc. Que eso me parece es una diferencia muy grande y algo que vale la pena resaltar mucho, especialmente en psicoanálisis, donde se suele más que nada repetir lo que dice Lacan y Freud. O lo que dice el autor que a uno le guste de turno, cuando me parece más interesante otra operatoria ahí. Pero bueno, eso un poco como preludio a esta tensión dicotómica de la que estaba hablando, que me parece interesante de nuevo para poder inclusive discutirla, ordenarla de alguna manera, ¿no? Ustedes podrán ver si están más o menos de acuerdo con estas diferenciaciones o cómo a ustedes les parece que se ordenan, pero me parece mínimamente que plantearlo ya es un avance en cuanto que posibilita ya un ordenamiento en donde en general no se tiene, ¿no? Que es con conceptos muy complejos en los que se mete Lacan. Entonces, yo diferencié, voy a decir algunas de estas dicotomías que diferencio alrededor de la enseñanza.
al principio repite mucho, se ve esta diferencia entre lo que él llama lenguaje y palabra, ¿sí? Lo primero que digo lo voy a poner como si estuviera todo en una columna, que son conceptos parecidos, a la otra columna, que son otros conceptos que serían semejantes. Por ejemplo, voy a empezar con lo que había dicho antes. Objetivo, de un lado, una columna, los conceptos que apuntan más a la objetivación, y del otro lado, los conceptos que apuntan más a la subjetivación, a la relativización, ¿sí? Entonces ya estoy diciendo que esta tensión dicotómica se trata de algo, de conceptos que suelen caer más en lo objetivo y otros más en lo subjetivo. Y se va a entender más cómo podemos entender estas dos cosas en la dialéctica a partir de todas estas dicotomías. De nuevo, lenguaje caería del lado de la columna del objetivo y del lado de la columna de lo subjetivo, palabra. Después tenemos significante, significado, enunciado, enunciación, código y mensaje, el otro semejante u otro con minúscula, y del otro lado el otro sujeto u otro con mayúscula. Ciencias exactas y ciencias conjeturales, que esa es una diferencia sumamente interesante que hace Lacan al final del seminario 2, en donde a él le parece que las ciencias humanas tendrían mejor que ser llamadas, o le parece más preciso, más práctico para orientarnos de qué se trata ahí, de qué estamos haciendo ahí, si las llamamos ciencias conjeturales en vez de ciencias humanas, ¿sí? Hace la diferencia ahí entre ciencias exactas, donde dice que se trata más de lo real, que de las ciencias conjeturales, pero en esa diferencia misma dice que se dependen una de la otra, es decir, que a él no le parece que estos conceptos se separen totalmente, sino que se necesitan para existir uno del otro, pero al mismo tiempo marca una diferencia importante entre los dos, pero que sin embargo coexisten, no solamente coexisten, sino que uno no podría existir sin el otro, ¿sí? Inclusive es que si yo digo que existe lo subjetivo o lo relativo, ya eso es una objetivación, estoy diciendo algo concreto. Ya eso, decir algo concreto, sea lo que sea, es objetivizar algo. Es plantear algo concreto, igual a eso, articulé palabras que si las escribo es igual a eso mismo que dije, y se diferencia de que podría haber dicho cualquier otra cosa. Eso ya implica la lógica e implica objetivar algo, aunque sea en esa diferencia mínima, que es justamente lo importante. Pero, al mismo tiempo, uno puede decir, bueno, está bien, vos concretaste algo, dijiste algo concreto, pero eso concreto lo tenés que leer. Y cuando lo lees, y eso se ve muy fácil, si tenemos que se ve con Lacan, Freud o con cualquier otro autor, que cuando lo leen muchas personas no interpretan necesariamente lo mismo. La significación, es más, uno lo puede leer un mismo texto un día y leerlo al otro día y no interpretar exactamente lo mismo. Como un cuento o ver una serie que no genera necesariamente las mismas emociones, las mismas asociaciones al hacerlo una vez que al hacerlo otra vez, aunque sea la misma persona la que lo lee. Ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿es exactamente la misma persona de un día al otro? No necesariamente, pero justamente ahí está el tema de que siempre hay algo objetivo en la dialéctica en cuanto que es algo que se está diciendo que se diferencia de otra cosa y que se dice algo preciso, pero al mismo tiempo hay algo subjetivo en que hay una operación de significación que se mueve todo el tiempo y de lectura, en donde hay una asociación que es un movimiento constante, ¿sí? Entonces claramente una no puede existir sin la otra. Ya cuando pensamos en lo subjetivo está implicado la objetividad. Y cuando pensamos en la objetividad está implicado también lo subjetivo, porque al pensarlo ya se activan asociaciones que varían. Porque ese es el proceso de la significación y de la asociación, que se ve y se observa muy fácil en la dialéctica, como el ejemplo que di de la lectura de un texto, o de ver una película, etc. Entonces esto varía, pero está claro que se puede hacer una diferencia. Y está claro que subsisten ambos al mismo tiempo, ¿no? Entonces sigo con esto. Están ciencias exactas y ciencias conjeturales. Después también Lacan aborda también al final del seminario 2 de una manera muy interesante el determinismo y el azar, en donde justamente no lo voy a abordar en profundidad porque abordar este tema para que se entienda bien en dónde cae el azar y en dónde el determinismo sería muy largo, pero por lo menos lo quería mencionar, que también es una dicotomía que Lacan plantea ahí. Después, de un lado podemos poner lo imaginario y lo real, y del otro lo simbólico. Y ahora voy a explicar por qué lo imaginario y lo real lo pongo del lado de la objetivación, que de hecho Lacan llega a poner ciencia entre lo imaginario y lo real, hablando de ciencias de nuevo exactas. Y bueno, ¿y por qué lo simbólico lo estoy poniendo del lado
de lo subjetivo. Una cosa es como, digamos, ya lo he planteado en otros posteos, que en el texto de la negación de Freud se puede ver que se plantean 4 juicios, ¿sí? 2 juicios de cualidad y 2 juicios de existencia, ¿sí? Serían 2 juicios, un juicio afirmativo de cualidad, es decir, donde uno afirma que alguien tiene una cualidad determinada. Por ejemplo, no sé, ponerle que uno le pone Piero a un gato. Entonces, pero ya ponerle Piero a algo es lo estoy nombrando. Nombrar algo implica un juicio afirmativo de existencia. Ese es el objeto real. Y por eso yo el objeto real lo escribo con x igual x. Porque ahí se ve el nombramiento, el juicio de existencia. Eso existe en cuanto a que lo nombro de alguna forma. Experimento algo, veo visualmente, o si no tengo visión, por ahí toco y me parece que es algo que puedo separar de otras cosas. Y lo quiero nombrar, lo nombro de alguna forma. En este caso dije que era un gato, pero ponle que yo ni sepa. Entonces lo único que hago es ver algo en particular, que no sé lo que es, y le pongo un nombre. Entonces esa cosa, al ponerle un nombre, lo estoy singularizando, estoy diciendo que eso es Piero y que es diferente a otras cosas, que nombraría de otra manera, o por ahí los nombro igual, pero no, es decir, hay gente que tiene los mismos nombres claramente, pero aún así los diferencio singularmente, como que no es lo mismo un Piero que otro Piero, un Juan que otro Juan, etc. Entonces ya hay en el nombramiento, hay un señalamiento, si se quiere, ¿sí? De lo singular ahí. Pero no es lo único, está el juicio afirmativo de existencia, que yo lo represento en esta tautología de x igual x y que pongo del lado del objetivo, pero también pongo de ese lado del objetivo el otro juicio afirmativo, pero de otra clase, el juicio afirmativo de cualidad, que es donde yo pongo el objeto imaginario, que le digo x igual y, que es decir, por ejemplo, Piero es un gato. Ahí le estoy dando una propiedad, por eso es un juicio afirmativo, estoy diciendo que algo es concretamente algo. Por eso también lo pongo del lado objetivo. Estoy diciendo que algo es concretamente algo, pero más allá de ese nombre que le di. Ese nombre lo puedo ajustar, lo puedo articular a una cualidad que va más allá de repetir nada más el nombre. ¿Se entiende? Entonces, los 2 juicios afirmativos, tanto de cualidad o imaginario y tanto de existencia real, los pongo del lado de la columna del objetivo, de la objetivación, ¿sí? Y ahora quedan otros 2 juicios que van a ser obviamente los mismos de cualidad y de existencia, pero los negativos. El juicio que los pongo del lado de lo simbólico, que introduce estos juicios negativos. Está el juicio negativo de cualidad, que sería lo contrario. Si el juicio afirmativo de cualidad es x igual y, el juicio negativo de cualidad es x distinto de y. Es decir, lo que permite el juicio afirmativo de existencia. Porque si yo digo Piero es igual a Piero, pero es distinto que otros nombramientos, estoy diciendo x igual x, pero distinto de x, pero x distinto de y, es distinto de otras existencias. Así se afirma algo realmente singular, al decir que es único y diferente de los demás. Igual a sí mismo y diferente de otras cosas. Entonces, ese juicio afirmativo de existencia, donde pongo el objeto real, es permitido por un juicio negativo de cualidad, que es donde yo pongo uno de los 2 juicios negativos de lo simbólico. Y lo estoy poniendo del lado de lo relativo o subjetivo, ¿sí? En este caso estoy homologando los 2 términos. Usen el que más les guste, digamos. Pero la cuestión es que se introduce a partir de esto. Y después está el otro juicio negativo, que es el juicio negativo de existencia. X diferente a X, ¿sí? Donde estoy diciendo que no me basta con decir Piero igual Piero, por ejemplo, sino que, de hecho, también lo puedo empezar de esta manera. El Piero en sí me plantea una pregunta. Porque el lenguaje no se contenta con nominar cosas, sino que al nominar te está planteando una pregunta por la existencia o el significado, si quieren, de lo que es nominado. Es decir, ¿qué es Piero? ¿No? Uno se plantea la pregunta de dónde uno está parado dialécticamente. Y ya el planteo de la pregunta de cualquier existencia significa que me estoy descentrando de esa existencia. Es decir, Piero no es suficiente para mí que sea igual a Piero. Yo me pregunto qué significa. Y para significarlo, estoy haciendo esta operación de significación en la cual voy a llegar a un juicio afirmativo de cualidad, como por ejemplo decir que es un gato. Entonces, para decir que X, Piero, es igual a Y, gato, tengo que
me estoy separando de Piero es igual a Piero, no me está siendo suficiente. Entonces yo voy a decir Piero no es igual a Piero, Piero es igual a un gato. Esa es la operatoria de significación. O si se quieren, pueden decir Piero es igual a qué, se está planteando la pregunta. Pero me parece más práctico mostrar que en el fondo de esa pregunta está esta descentración de la identidad, más allá de la tautología, o esta negación directamente de la tautología, en este X diferente de X. ¿Sí? Que es lo que se pone en juego en esta parte de la columna de lo subjetivo. Entonces tenemos en la columna de lo objetivo los juicios de afirmación, ya sea en su modalidad imaginaria, de X igual a Y, juicio afirmativo de cualidad, o en su cualidad real, tautológica, ¿no? Juicio afirmativo de existencia, X igual a X. Todo eso de la columna de lo objetivo. Y de la columna de la subjetivación, de lo relativo, estarían los juicios negativos, ¿sí? Que es lo que introduce lo simbólico, que agujerea, que mete la pregunta. Y no pide permiso, es como que obliga a hacerse la pregunta sobre la significación de las cosas. Y al obligar a eso es que deja entrar ese tipo de imaginario y ese tipo de real, esos dos objetos afirmativos diferentes. Son cuestiones que no se suelen hablar, pero ordenarlos así, si lo leen en Lacan estas cosas, para mí encaja muy bien del seminario 1 hasta el 27 este ordenamiento. Porque realmente cuando uno ve cómo Lacan dice que funciona lo real, todas las veces que lo nombra, que lo distingue de lo simbólico, de lo imaginario, cuando habla de lo imaginario, cuando habla de lo simbólico, digamos de nuevo, estas cosas encajan muy bien en toda esa enseñanza y cómo los va abordando de claramente diferentes maneras, pero siempre, digamos, arrastrando estos principios básicos, estos juicios básicos, que yo les digo, de hecho, los 4 principios de la dialéctica. Se podría hablarlo así. Después hay otras dicotomías que Lacan habla, vida y muerte. Muerte del lado, de nuevo, de lo subjetivo relativo, en el sentido de que plantea la pregunta. La muerte plantea la pregunta sobre lo que hay más allá de la vida. Y ahí es donde nace, por ejemplo, la religión, que plantea la vida como eterna. Porque uno supone que en realidad después de la muerte sigue una vida, simplemente que cambia el tipo de vida. Pero se supone que sigue la vida. En ese sentido, la vida se plantea como eterna, cosa que también Lacan plantea en otra dicotomía, que habla de eternidad a diferencia de creación. La creación a partir, de nuevo, de la muerte, de lo relativo, de lo subjetivo, de este agujero, de estos juicios de negación. Y la eternidad de los juicios de afirmación, en cuanto a que cuando se afirma algo, se puede afirmar eso en cualquier momento. Es decir, yo escribo algo concreto y esa articulación puede ser eso, esté un ser humano para leerlo o no, digamos, no depende de otra cosa, se plantea como algo atemporal, que esa es otra dupla que Lacan habla de atemporal y temporal. ¿Sí? Podríamos poner dentro de la columna del objetivo lo atemporal, en cuanto a que lo que es concretamente objetivo se plantea como algo que no se plantea un movimiento, es como esto es esto se está afirmando esto en este momento. La cuestión precisamente temporal aparece con la pregunta, con ese movimiento de significación, ¿no? Que entra del otro lado de la columna, de lo relativo. Justamente antes dije significante de un lado y significado del otro. La significación implica ese movimiento. De todas maneras, yo abordo el significante, me parece más oportuno, como Lacan lo sigue abordando, hablar de 3 tiempos de significante, entonces eso lo podemos cambiar, esa dupla, pero Lacan empieza planteándolo así. Y se entiende por qué, porque de nuevo lo hace en relación también a esta dupla de lenguaje-palabra. Digamos, las va planteando de diferente manera, pero lo que está en juego es de lo mismo, es la misma estructura, es el mismo problema el que se arrastra cuando se plantean estas cosas. Después hay otra dupla que me parece inclusive más oportuna para pensar la clínica, de una vertiente práctica, que es de hecho lo que más nos debería importar, pero justamente se entiende más esta dupla, me parece también viendo las demás duplas, que es pasado y futuro, donde el presente queda dividido entre ambos. No es que estamos eliminándolo, pero vieron que el presente siempre se pierde en cuanto a que es un movimiento continuo. Entonces podemos hablar de un pasado y un futuro en el que el presente está dividido entre ambos, en que se presenta, si quieren, como un resto constante de ambos dos, y pensarlo como resto, de hecho, encaja muy bien con otros desarrollos de Lacan, en donde el pasado
se impone como, e hice un escrito de esto, hablando de los tiempos y del pasado y la función del pasado y de historizar en psicoanálisis, que si lo ven por ahí ayuda un poco a entender esto, pero básicamente la cuestión es pensar el pasado como un escrito concreto que aparece, como un hecho concreto, articulado de una manera precisa, de nuevo, la función de la objetivación, el articular algo preciso diferente a otras cosas, y esto está anudado a su vez con la noción del futuro. Es decir, que cuando uno lee ese pasado, espera que entonces pase tal cosa, o que puede pasar tal cosa. Siempre está esa relación recíproca entre pasado y futuro en la dialéctica, en donde la función del futuro introduce el tiempo. El pasado parece congelado, pero en realidad nosotros vemos que cuando cambia la manera de lectura, también se resignifica el pasado. Entonces hay un movimiento en ese texto objetivo, simplemente se escribe otra cosa. Sigue teniendo la particularidad de la objetivación en cuanto que es un escrito determinado, pero puede cambiar el tipo de escrito. Que haya un escrito determinado no significa que no puede haber otro, o que no se puede cambiar a otro escrito. Entonces el pasado puede tener un movimiento ahí, pero en base a una lectura que espera un futuro. Porque si el sujeto no espera un futuro así, de hecho cuando hay depresión, no es justamente porque no espera un futuro o no sabe qué futuro esperar, o se le borra el nivel de la espera de futuro, como no hay futuro que parezca esperanzador, se borra la esperanza, y la esperanza no tiene que ver justamente con el lugar que yo puedo tener en un futuro. Entonces es una dialéctica constante, porque aparte, ¿cómo voy a leer yo cualquier tipo de futuro o cualquier tipo de esperanza? ¿Cómo la voy a especular si no es sobre datos que tengo que tener de antes y que se estipulan como un pasado? Y que se articulan de esta manera, como todo lo que hemos visto en la columna de la izquierda, de la objetividad, que se presenta de esa manera, y lo cual no quiere decir que esa objetividad no puede cambiar, pero va a seguir teniendo la propiedad de esa objetividad en cuanto a escrito concreto. Igual a sí mismo, diferentes otras cosas, ese tipo de cuestiones. Y diferente de este futuro que se accede mediante una lectura. Entonces, si se quiere, se puede ver el pasado como un escrito y el futuro como la operación de lectura, en la que está implicada, digamos, la esperanza o no de lo que va a pasar a partir de lo que pasa, o de lo que es pasado. Después hice otras divisiones, las últimas que voy a nombrar para no hacer esto demasiado largo. Cuando Lacan habla en el seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, nombra la transferencia, repetición, inconsciente y pulsión, ¿no? Ahora, esto son 4 conceptos. Uno podría pensar, ¿por qué no? Podríamos probar si encaja pensarlos dentro de los 4 principios fundamentales de la dialéctica, es decir, 2 juicios de afirmación, 2 juicios de negación. Y me parece que encaja bastante bien. De hecho, se puede pensar la transferencia como este juicio de afirmación de cualidad, ¿no? Dentro de esa operatoria imaginaria de x igual y, ¿no? La transferencia en que uno se identifica en un punto con otro. Encuentra un punto de identificación. De ahí se agarra la transferencia. De hecho, Lacan lo nombra todo el tiempo en el amor, todo el tiempo habla de la identificación, etc. Cuando habla de lo imaginario en el seminario 1, habla muchísimo de eso. Después la repetición se la puede pensar como esto, una vuelta a lo mismo. Repetición es la vuelta al mismo lugar. Esa repetición se la puede abordar como el juicio afirmativo de existencia, lo que abordábamos con la fórmula tautológica de x igual a x, ¿sí? Entonces, transferencia y repetición estarían de un lado como juicios afirmativos. La transferencia del lado del imaginario, es decir, x igual y, y la repetición x igual a x del lado de lo que antes estipulé como real. Y del otro lado de la columna, como juicios negativos, estarían la pulsión como juicio negativo de cualidad, x distinto de y el inconsciente como juicio negativo de existencia. Esto da para profundizarlo. Uno se podría preguntar si no conviene a veces poner uno de un lado, otro del otro, pero el inconsciente justamente tiene esta propiedad de estar descentrado, es decir, de que uno no se vea inmediatamente, de justamente cortar esta ilusión de la voluntad de sí mismo, del yo me controlo a mí mismo. Justamente pone en juego el más allá de sí mismo, es decir, en un punto barra a la tautología. El x distinto de x me parece que encaja en ese sentido muy bien con la operatoria de lo que uno supone como inconsciente, porque uno ahí va a buscar justamente lo que va más allá de la voluntad. Y el tema de la pulsión, pensándolo, digamos, como un juicio de cualidad negativo, en el sentido de que la pulsión no está inmediatamente enganchada
a algo, como es la transferencia en una identificación, sino justamente lo contrario, ¿no? Como si fuera algo que sobra en ese enganche. Y en ese sentido es más solidario de la repetición. Va a haber repetición de eso. Pero bueno, son conceptos que se usan tanto que tienen una importancia grande, importancia grande, se usan mucho en la teoría por lo menos, y requeriría profundizarlos más, pero para hacerlo conciso, en primer lugar los propongo ese ordenamiento. Después quiero seguir con otros, que sería, por ejemplo, ley y acto o acción. La ley como algo con un escrito concreto y el acto, acción, un hacer, un movimiento a partir de un escrito. Si quieren alguna referencia a esto, acá en el seminario 2 compara el lenguaje con las leyes. De nuevo, acuérdense que el lenguaje lo habíamos puesto en esta columna. En la anteúltima clase y la palabra con la acción en la última clase, ¿no? Para que tengan ya alguna referencia al respecto. Y la palabra la habíamos puesto justamente en esta otra columna. Después está también una diferencia entre singular, universal y particular. Singular y universal, Lacan lo llega a homologar, aunque parezca raro, y los pondría yo de esta columna, la de la izquierda, la de la objetivación. Y particular lo pondría en la columna de la derecha. ¿Dónde se ve esto bastante bien? En los cuadrantes de Peirce, cuando Lacan aborda los cuadrantes de Charles Sanders Peirce, el semiólogo, y creo que es el seminario 14 o 15, creo que 14. Y ahí pueden profundizar un poco más este tema, acá no lo voy a hacer, pero bueno, lo quería nombrar como una dupla también importante a tener en cuenta. Después otra dupla que ayuda mucho a ordenarse, lógica y discurso. Lacan habla de la lógica como un metadiscurso, lo pondría obviamente del lado de la objetivación, y el discurso del lado de la subjetivación. Después tenemos S1 y S2. S1 lo nombra saber articulado, lo nombra también saber amo. El S2 lo nombra como saber esclavo y como un saber hacer. Pondría el S2 del lado de la columna derecha, de la relativización, y del lado del objetivo el S1, ese saber articulado de la ley. De hecho, también Lacan lo compara con la ley, le dice significante letra, que también antes habíamos hablado de letra escrito. Después justamente también habla mucho acerca de estos seminarios, que es el 16, 17, donde más habla, bueno, donde ahí dice saber articulado, saber hacer, saber de amo, saber de esclavo, más que nada el seminario 17. Después de esto también habla mucho de escrito, la diferencia entre escrito, letra y habla, ¿no? Lo podemos pensar también, como habíamos dicho antes, escrito, lectura. Esa diferencia de estático movimiento, ¿no? Pero que se implican mutuamente. Y otra diferencia a hacer es la naturaleza, y esto para entender un poco mejor también la dialéctica del amo y el esclavo en Lacan. Porque ya en el seminario 2, en la página 440 y 441, Lacan habla de una diferencia entre naturaleza y ser humano, en la cual nombra la naturaleza como un amo, como lo escrito, lo que está así escrito, ¿no? Que el movimiento de la Tierra siendo algo repetitivo, ¿no? Que no hay un caos de las leyes de la física o de la naturaleza, no son caóticas en el sentido que de repente no nos despertamos un día y ya no hay más gravedad. Podría pasar, pero en general las leyes tienen una constancia, tienen un orden que solemos ver repetir, y cuando el orden de ciertas cosas cambia, suele pasar muchísimo tiempo. Entonces nosotros vemos un orden establecido, nos levantamos, en general el sol se pone a la misma hora, digamos, los días tienen los mismos cambios, las etapas que vemos de verano, invierno, etcétera, caen en las mismas épocas que esperamos que caigan. Digamos, hay ciertas leyes que el ser humano ha visto que las ha solido llamar de la naturaleza, ¿no? Y después está esta lectura, el ser humano como operación de lectura y como un hacer a partir de estas leyes. Y Lacan lo plantea como esta relación entre el amo, entre lo que se impone de las leyes de la naturaleza y lo que el ser humano puede hacer con eso, en cuanto le llega a decir esclavo, que sería interesante profundizarlo un poco más. Lacan habla en relación a esto de que había una época en que el ser humano pensaba que esas leyes eran estables si el ser humano hacía rituales para que lo sean, hacían sacrificios a los dioses y un montón de cosas para lograr que siga cierta estabilidad de las leyes, ¿no? Para apaciguar este mundo natural que se impone. En ese sentido ya se puede ver esa relación, ¿no? Amo-esclavo con eso, aunque después justamente Lacan dice que nace las ciencias exactas cuando el ser humano ve que ya no supone más que sus rituales sean necesarios para que las leyes de la naturaleza sigan iguales. Y eso ya da toda una operatoria que es muy interesante profundizar, pero bueno, no quiero ir tanto por ahí. Y luego, bueno, uno de los últimos desarrollos de Lacan es con respecto al nudo Borromeo, donde ahí él implica esta relación de tres. De hecho, él dice que para contar
hasta 2, es necesario primero contar hasta 3. Es decir, para él se impone primero una relación de 3, a partir de lo cual vos podés ver que hay 2 o 1 inclusive. Pero hay que contar hasta 3 porque se impone esa tríada. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque estuve hablando todo el tiempo de relaciones dicotómicas, pero cuando digo que se implican estos dos conceptos, estoy implicado que en realidad hay 3. Es decir, por ejemplo, si digo enunciado y enunciación, digo que no puede existir la enunciación sin el enunciado, ni el enunciado sin la enunciación, estoy implicando ahí, de alguna manera, un tercer término que me permita diferenciarlos. No solamente eso, sino que me permita articularlos. No, ya el límite entre ambos puede ser considerado un tercer término. No hay solamente enunciado y solamente enunciación, para agarrar una de las tantas dicotomías que dije como ejemplo. No hay solamente esas dos cosas, sino que hay una implicación de esas dos cosas. Y eso se puede ver como el tercero, y eso es lo que dice Lacan que se impone, y como ejemplo, y como pertinencia de esa dialéctica que se impone de esa manera, es que él aborda la topología del nuevo Borromeo. Pero bueno, fue como un pantallazo alrededor de muchas cuestiones de la enseñanza de Lacan, en donde toca constantemente estas duplas que se implican en estas 4 cosas que dije, por ejemplo, de estos 4 juicios, en las que se implica también esta lectura de 3, por lo que acabo de decir. Y me parecía interesante como propuesta para ordenarse bastante en la enseñanza de Lacan y por ende también ordenarse en la clínica y para poder también discutirle al texto de Lacan, no para que uno lo repita mejor, pues no se trata de repetirlo, me parece mejor o peor a un autor, sino para poder discutirle y formar algo concreto que nos pueda ayudar en el ordenamiento clínico, que es últimamente lo que nos interesa, al menos como analistas. También son re interesantes estas cosas para charlar y hablar de un montón de cuestiones de las ciencias sociales. Pero últimamente, digamos, apuntamos a poder usarlo de manera clínica, ¿no? Entonces quería hacer eso. Después también, al pasar como último comentario, me gustaría hacer una observación con respecto a estas dicotomías y decir que el colmo del analista sería suponer que uno de estos dos términos en cada una de estas dicotomías nombradas sería más verdadero que el otro. Que eso lo dije en un momento, pero lo voy a volver a decir. De hecho, es lo que se puede ver que propone Platón con su mayéutica, en el que domina el saber articulado. De hecho, para Platón el saber articulado, que es el saber que Lacan nombra como saber del amo, en esa época en que estaban los amos y los esclavos, en la que se veían como relaciones naturales. Para Platón era natural que hay hombres que nacen libres y que eran más nobles esos hombres libres. De hecho, Platón habla muy mal, le parece innoble los artesanos, etcétera, los que tienen un saber hacer, lo que hacen, lo que de hecho mantenían de toda esa sociedad a flote, trabajando la tierra, haciendo un montón de cosas, mientras otros se dedicaban a hablar del amor o de otras cuestiones, como se ven mucho en los diálogos platónicos, de la justicia, de la garantía. Son cosas, digamos de nuevo, que podemos separar este saber articulado que Platón, para él, es más verdadero de alguna manera, más bello también, que el saber hacer, este otro saber que Lacan nombra como S2. Así que bueno, esto por un lado, o sea, el colmo sería, de un analista al menos, sería suponer que uno de estos dos términos tiene que ser más verdadero que el otro, cuando justamente estoy planteando lo contrario. De hecho, podríamos pensar que en la neurosis se tiende a suponer que un término, cuando tienen que ver de la misma manera, cuando son dos términos que se implican, uno debería dominar al otro y ser más verdadero. Eso es la lógica a la que tiende la neurosis. Cuando justamente la operación analítica, el analista vendría a ser el que jamás va a rechazar la existencia simultánea de ambos términos y va a ser el que va a buscar revelar o articular, si quieren, un contenido textual que la neurosis rechaza por leer en ese contenido la producción de asociaciones contradictorias. Justamente el analista quiere articular ese contenido para hacer subsistir la contradicción y al mismo tiempo hacer subsistir esa dupla, y que en esa contradicción el sujeto es digno. Es decir, que el sujeto no es digno nada más, o no se tiene por qué sentir digno de vivir, para decirlo de alguna forma, simplemente encontrando la opción correcta, la más verdadera, sino que la contradicción es lo que lo atraviesa en definitiva en esa dialéctica y es lo que el analista apunta a hacer subsistir en sus interpretaciones. Esto lo dije muy resumido, es muy importante y sería bueno profundizarlo, pero bueno, ya el video es larguísimo y quería más que nada, quería dar una punta de por qué estas cuestiones me parecen importantes para la clínica, por eso quería mencionar esto, aunque sea sucintamente el tema de la contradicción.
pero el objetivo principal de este video era charlar de estas dicotomías que atraviesan absolutamente toda la enseñanza de Lacan y que de hecho me parece que atraviesan un montón de problemas de las ciencias sociales en general. Eh, si bien nosotros dentro de eso nos posicionamos en que nos importa la dialéctica del deseo en particular, de nuevo, no me quiero ir mucho por las ramas, pero bueno, es una propuesta para un ordenamiento que nos funcione para la clínica, que es últimamente para lo cual estudiamos como analistas y nos ordenamos de alguna manera u otra. No para repetir lo que dijo Freud Lacan, porque ningún paciente se cura porque uno agarre los seminarios o agarre un libro y dice, no, pero acá Freud dijo esto o acá Lacan dijo esto otro. Ninguna operación clínica muy útil me parece que sale de ahí, sino de cómo uno está articulando la clínica. Y para eso es necesario discutir los textos. Y para eso es necesario también estar a la altura de esa discusión, de alguna manera. Así que bueno, voy a dejar el video acá. Muchas gracias para los que tuvieron la paciencia de escuchar. Me parece que van a ser pocos. Agradezco la atención y en otro, bueno, si tienen algunas dudas me lo pueden decir, dónde están algunas de estas conceptualizaciones y les puedo poner las referencias abajo. Y en algún momento, bueno, seguir profundizando un poco esta investigación que vengo realizando. Así que tengan buenas tardes. Hasta luego.